líder pierde la cordura? Y se desmadra todo, creo yo. Se desbalancea el grupo. Sí, es lo que pasó con Chiquito Romero, lo hablábamos recién. Y ahora vamos a hablar con un especialista En liderazgo, Carlos Sosa. en liderazgo, Carlos Sosa, para que nos cuente por qué una persona que es líder, que tiene que estar preparada para que justamente no le pasen estas cosas y para conducir al equipo, no solo en lo futbolístico, sino también en la actitud, en lo temperamental. Carlos, bienvenido a Las Bravas. Y lógicamente ansiosas de esperar tu opinión porque bueno, sabemos que vos has estado en contacto con planteles de primera división también y que eso es un tema que seguramente te ha tocado afrontar en alguna oportunidad. ¿Cómo se hace para limar asperezas, para rearmonizar un grupo cuando hay una ovejita que se fue para un costadito y se descarrió? Buenas tardes, ¿cómo están? Un ¿Cómo gusto. estás? Muy bien, gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, primero en el fútbol es un contexto muy apasionado, muy cargado y presionado por la visibilidad y por los resultados. El liderazgo justamente se construye con resultados y la presión que existe, obviamente, y esto no es una justificación, sino que es hablar del contexto y del entorno, es muy alto. Y tiene que ver con un orden, no solamente con un orden emocional de la persona que está liderando, sino también con la cultura y con la estructura jerárquica, en este caso de la institución. Entonces, es probable que ese caos o malos resultados acumulen, que uno estalle, que haga ese acto de descarga, pero digo, primero es separar causas de efectos. O sea, los síntomas son las reacciones, pero la causa hay muchas que no sabemos y que particularmente en el mundo del vestuario, en el mundo de las puertas adentro del club, no las conocemos. Entonces, normalmente hay una conexión. Digo, no estoy dentro de esa situación, dentro de ese tema puntual, sino que voy a dar aproximaciones e hipótesis de cosas que también me han tocado vivir a mí y que son muy comunes en el ámbito del fútbol y que suceden en otro tenor y con otra visibilidad en el mundo de la empresa. Entonces, cuando estoy muy presionado con resultados, hay alta intensidad emocional. ¿Y pero cómo se frena todo eso? Para una persona que es temperamental, porque Chiquito Romero, más allá de que obviamente le dijeron de todo, es temperamental. ¿Cómo hace uno con ese carácter para decir no, tengo que aflojar, bajar 10.000 cambios? Bien, ahí hay un trabajo previo y más cuando yo estoy llegando a una situación límite, por eso hablaba del contexto, es la anticipación emocional. El enojo en el fútbol es muy estratégico, es más, a tal punto que quien no se enoja pierde terreno. A veces tengo que enojarme y mostrar cierto coraje, enojo con el árbitro, con un rival, porque eso me permite como de alguna manera estratégicamente imponer condiciones. Entonces, innato del deporte, punto número uno. Pero cuando yo estoy en una situación border como esta, tengo que trabajar mucho en la anticipación emocional. Esto es visualizar e imaginarme lo peor que me puede ocurrir. ¿Qué sucede si voy a una reunión, si voy a un espectáculo, ¿Cómo hago imaginándome, con perdón de la palabra, que me digan de todas barbaridades? Sí. ¿Cómo reaccionaría? Ese trabajo de anticipación emocional en una emoción que tiene tanto cortisol necesita mucha anticipación. Diría que de las emociones es una de las más difíciles de erradicar y requiere de mucho trabajo, de acompañamiento terapéutico, de coaching y de trabajo de visualización. Y esto es también de buscar esa calibración emocional. ¿Por qué? Porque la ansiedad y el enojo van de la mano. Y cuando Siempre se destacó de Messi, por ejemplo, ese equilibrio emocional y esa manera particular de llevar adelante el liderazgo del equipo, a tal punto que lo que después se transformó en un viral, como le andá para allá bobo, se destacó en todo el mundo, porque fue la primera vez que se lo vio a Messi desde una postura diferente a la que venía teniendo, que era de armonía absoluta. Bueno, qué interesante el caso Messi. ¿Por qué? Porque, ojo, hoy cuando hablamos de enojo hablamos de tres categorías. El enojo pasivo, es decir, el que se enoja para adentro. ¿Vieron cuando nosotros tenemos a alguien de nuestra familia, un amigo, y decimos, no, este no se enoja? Esto es un error. Enojo pasivo, como lo tuvo Messi cuando dijo renuncio, no juego más en la selección. Ojo,
no nos confundamos con el Messi que estamos viendo ahora, el que se enojó en la selección en el 2022, del otro Messi que no conseguía resultados, que se frustraba y que renunció. ¿Se acuerdan cuando quiso tirar la toalla? Bueno, ese Messi no hizo el acto de descarga tipo relato salvaje, que es el enojo, digamos, el enojo activo. Enojo pasivo es enojo hacia adentro, me enfermo, me sale una alergia, no puedo dormir. Pero un enojo consigo mismo. Exactamente, exactamente. Y después está el enojo, el que le pasó en este caso tipo relato salvaje a Chiquito Romero, y después está el enojo funcional, el que separa situación de persona y te puede decir a vos, mira, esta situación a mí me molesta tu actitud, y te lo puedo verbalizar. Esos tres tipos de enojos son los que tenemos. En aquel caso, Messi, el enojo del callate bobo, es un enojo activo. ¿Por qué? Porque lo personalizó. El enojo, cuando él renuncia, es un enojo para adentro. Entonces, siempre categorizar al enojo para saber qué antecedentes por los enojos tengo, me sirve. Pero insisto con algo, todos nos enojamos. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales que nos justificamos racionalmente. ¿Qué es importante? La charla de vestuario. Carlos. En un equipo es importante eliminar los inconversables, porque eliminar los inconversables a mí me permite pertenecer a un equipo. Entonces, ¿qué es importante? Decir, me siento así, me siento frustrado, me siento enojado, reconocer la emoción, nunca negarla, nunca reprimirla. Eso pasa en los grupos en la actualidad, por lo que venís describiendo. Históricamente pasó en los planteles de fútbol que se hablara de emociones y al mismo tiempo cómo se trabaja esa anticipación emocional pensando en diferentes escenarios. Por ejemplo, un equipo que está por descender sabe que va a salir a la cancha y seguramente reciba insultos. Ahora, en un superclásico donde tal vez puedas redimirte, donde sobre la hora estuviste a punto de empatarlo, puede haber un enojo, sí, se puede esperar, pero no tuviste tiempo para trabajarlo. ¿Cómo se hace? Bueno, ¿qué sucede? Ahí está, cuando yo hablo de anticipación, hablo de planificación. Pero contestándote a una parte de la pregunta, en el mundo del fútbol todavía falta muchísimo sociabilizar las emociones. ¿Por qué? Porque si bien a veces un futbolista tiene esta creencia, dependemos mentalmente muchísimo de cómo estamos de nuestro ánimo, pero a su vez tenemos cierta pereza o recelos en el mundo para abrirnos. ¿Por qué? Porque lo tenemos como un sinónimo de debilidad, que si yo voy con un psicólogo, que si yo voy con un coach a abrirme emocionalmente o reconozco mi vulnerabilidad, está mal visto. Eso es un error. Reconocer mi vulnerabilidad emocional o mi reacción es importante. Para eso hay algo que se llama trazabilidad emocional. Y hago una dinámica, la podemos hacer juntos. Yo los invito, hoy la ciencia dice que somos 50% genética y 50% lo que vamos aprendiendo, nuestras vivencias, nuestra experiencia. Los invito a pensar en papá y mamá. ¿Qué emoción tengo de papá y qué emoción tengo de mamá? Identifico la emoción. Tengo el enojo de mi papá. Tengo la ansiedad de mi mamá. Ejemplo. Ahí tenemos dos emociones que si juntas salen a caminar, son un desastre. Cuando yo te identifico, y eso es un trabajo de años de terapia o de también de permitirte dejarte ayudar, vos ya sabés de antemano que está en vos eso que viene de tu papá o de tu mamá. Y eso ya eso es anticipación. Entonces, moderar la reacción necesita de alguien que trabaje mucho su foco atencional. ¿Por qué? Porque si yo tengo la concentración arriba, voy a moderar mi reacción emocional. Hay situaciones que se me van a escapar. Entonces, ¿qué es importante? Entrenar un músculo que es la corteza prefrontal, lo que nosotros de alguna manera tenemos arriba de nuestra ceja, que es entrenar la atención. Y hoy tenemos un problema, la tecnología, por ejemplo, a nosotros nos permite, nos da muchas cosas positivas, nos da mucha productividad, pero también nos quita mucho la concentración. Carlos. Y estimular el foco me permite moderar otras emociones como la ansiedad. Entonces, entrenar y reforzar ese músculo, por ejemplo, enfocarme en la solución, enfocarme en los objetivos del partido es fundamental. Eso es una entidad cognitiva. Ejemplo. Carlos, perdón, pero me quiero meter directamente en tu especialidad en liderazgo. ¿Y cómo influye que el capitán de tu equipo, referente del último semestre, de repente tenga una reacción así en un momento donde hay tantas susceptibilidades dando vueltas? Bueno, es una situación obviamente complicada y genera en el equipo un cimbronazo. Eso requiere
me encierro, puerta cerrada, vestuario y expresarme. Porque tengo que hacer una especie en el vestuario de catarsis, ¿no? Obviamente con alguna moderación, pero de catarsis para vaciarnos. Hay que vaciarse para volverse a llenar. Vaciarme emocionalmente, expresarme. Porque cuando yo pongo en palabras qué me llevó a esa situación o qué cosas me molestan, e insisto con algo que no quiero dejar pasar de lado. Yo no soy defensor ni de Chiquito Romero ni de nadie, sino que digo, analizo conductas. ¿Esto sucede en mí? ¿Qué antecedentes tengo? Tengo muchos antecedentes de esta situación. ¿Es muy repetitiva? ¿Es muy frecuente? ¿En qué contexto es frecuente? Bueno, primero, análisis. Digo, cuando pasan las horas, lo que tengo que hacer es sumar análisis, es sumar reflexión a la situación. ¿Esto puede relacionarse con alguna situación institucional? Digo, esto tiene que ver con el liderazgo, porque hay muchos tipos de relación en una institución deportiva. No solamente entre jugadores y el capitán del equipo, sino también con el cuerpo técnico, sino también con dirigentes, sino también con la hinchada. Entonces, hay que trabajar muchísimo el plano emocional y el estilo de vida. Y es ahí donde la meditación, el conectar con el bienestar es fundamental. Entonces, el alto rendimiento es cada vez más integral. Y Carlos, por ahí, si tengo cierro con esto, si tengo yo la visión tradicional de mirar solamente lo técnico, táctico y físico, soy un líder incompleto. Carlos, la verdad que es un placer escucharte porque nos sirve no solamente para el ámbito deportivo, sino también para todos los aspectos de la vida. Sí. Así que lo que nos has dado es una clase de armonía emocional, en definitiva, que es lo que tenemos que contemplar en todo momento para evitar los relatos salvajes, ya que tenemos esa película tan ejemplificadora. Gracias, un placer escucharte. Bueno, muchas gracias. Lo importante es que se puede cambiar, eso dice la ciencia. Seguro, no lo dudo. Gracias. Gracias.